Yo tendría 10, 12 años. Mi dormitorio era muy especial. Todo el dormitorio estaba cubierto en madera, paredes, techo y el piso de madera. Era como una caja. En la puerta, atrás de la puerta, donde cerraba la puerta, había un espejo. Y ahora recuerdo que mi amigo se fue a acostar, que esto y que el otro, y cuando vengo yo para acostarme, me dice, por favor, sacá ese espejo de ahí, dalo vuelta porque yo no voy a dormir. En esa casa había una presencia. Y si algunos introducen un electroscopio con un frasco, alambre de cobre y papel de aluminio. Bueno, no muy lejos de lo que acaba de Claro, adquirir cuando un campo este eléctrico ser. perturba, se mueve el aluminio. Bueno, aquí estamos con Ahí lo tiene, mire. el medidor de frecuencias electromagnéticas. ¿Mm? El Le famoso. hubiera salido más barata la receta acá Puede que le ser. dio el jugador, A ¿eh? ver, Tito estará medio. Uy, bueno, Tené cuidado que no te dé una patada, que te la esperemos. va a dar Tito, no el aparato. Bueno, acá Mirá que hay. con los zapatos de Tito, si te da una Pero patada, Tito me está te dando un par noquea. de. Tito, danos una señal. Uy, bueno, No, es la mermelada. no sé si es la mermelada, profesor. Sí, está haciendo la digestión. Mm, Él cree que tiene mermelada en el bueno. estómago. ¿Dónde duerme él? No, Tito. yo no, está lejos mío, por Ah, supuesto. No, no, no. A Tito A Tito. lo tienen confinado. en No, no. persona es bastante más impresionante que por Sí, sí. video. Bueno, ahora usted después, Luciana, ya que dice eso, se lo vamos a Ok, presentar. ok. Va a tener el gusto de presentarlo. No sé, le vamos a preguntar a ver si él quiere, Espero porque caerle hay bien. que preguntarle, ¿ve? Porque Ujú. pasa que es muy confianzudo, ¿eh? Yo le digo, Mientras no aparezca en mi casa. No prometemos eso nada. ya es. Eso depende ya de otras cuestiones, de si Tito hace sus travesuras o no. Sí. Yo en mi casa siempre que me voy a dormir tengo espejos en mi habitación, Lo que Uy, no se recomienda. no se pero los doy recomienda. vuelta. Los doy vuelta antes de dormir. Algunos me van a decir que estoy loca, pero siento que cuando uno está durmiendo y más en la oscuridad, estás en tu momento más indefensa. Sí, estás Entonces, vulnerable. claro, entonces me da miedo levantarme en la madrugada y ver que hay algo en el espejo que me está mirando. Esto que me decís me hace recordar, yo tendría 10, 12 años y mi madre había invitado a un compañerito mío. eh, Hoy se estila mucho, pero en esa época no era tan común hacer una pijamada, de quedarse a Claro. dormir, ver una película o algo y después irse a dormir. Y fuimos a dormir. eh, mi dormitorio era muy especial. Todo el dormitorio estaba cubierto en madera, paredes, techo y el Mm. piso de madera. Era como una caja. No sé por qué a mi padre le gustaba tanto eso, le he hecho todo recubrir en madera. Y en la puerta, atrás de la puerta, donde cerraba la puerta, había un espejo. Y ahora recuerdo que mi amigo, cuando en un momento, no me acuerdo si se fue a acostar, que esto y que el otro, y cuando vengo yo para acostarme, me dice, por favor, sacá ese espejo de ahí, dalo vuelta porque yo no voy a dormir. Mm. Estaba totalmente asustado, y eso tiene que ver con que en esa casa había una presencia. Y estaba ahí. Yo después de más grande la vi. Uh, Y por eso escribí uno de mis relatos que está en las redes y que bueno, no me acuerdo si está dentro de alguno de los compilados de YouTube, que se llama La Ventana, Ah, sí, me acuerdo, profesor. que Una es, historia muy macabra acerca de fantasmas, sí. bueno, esa es personal y Sí, es sí, verídica. sí, sí, sí. Profesor, y creo que en Merlo también hay un lugar conocido que está embrujado. Ahora no recuerdo Bueno, bien. acá entre Ituzaingó y Merlo Sí, está la Mansión Seré, un sí. lugar donde hubo hechos, ¿no es cierto?, durante la dictadura militar de secuestro, tortura y muerte, Ujú. unos cuantos desaparecidos allí. Y
Cuando entras hay una parte, ahora está toda cerrada la casa, porque han hecho todo como un campo de deportes, Ujú. pero yo he ido a la casa, no entré en las habitaciones, pero sí toqué las paredes y todo, y Mm, es una sensación energética muy, muy fea, sí, claramente. angustiante es. Eh, ¿Quedan atrapados los espíritus ahí? ¿No se dan cuenta que yo murieron? tengo digamos, mi teoría personal es que lo que queda atrapado es el dolor, Mm, la emoción que sintió esa gente en soledad, lejos de su familia, de sus parientes, saber que de ahí no iban a salir con Ujú, vida, más allá del dolor físico, ese claro. dolor, ¿no? De irse en una ausencia total y de que su familia ni siquiera los iba a poder nivelar, o sea, ni enterrarlos, nada. Eso es terror, de verdad. Entonces una cosa espantosa. Y a mí me pasa que soy muy sensible a todo eso, entonces hago mal en decirlo, pero bueno, cuando toco o siento algún lugar con eso, como que me invaden esas cosas y bueno, ahí te da ganas de llorar, se te cierra la garganta, una cosa terrible. bueno. Gracias a Dios que está todo ya cerradito, Mm, entonces bueno, sin embargo está bien que la gente sepa del lugar, bueno, para que no se vuelvan a cometer semejante barbaridad, ¿no? O sea, sí. cosas que han ocurrido. Totalmente. Es cierto que esos lugares guardan ese tipo de energías y acá justamente aquí les menciona Wolfenstein, dice concepto de fantasmas, es un videojuego sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, es cierto que incluso en los campos de concentración, que ahora, bueno, son lugares donde se honra a la gente que lamentablemente fue torturada ahí y que falleció ahí, es cierto que también se siente ese dolor. Hay muchas Totalmente. personas que son muy sensibles a eso. Y hay muchas historias, o sea, a ver, Ujú. eh, había un sacerdote que nosotros íbamos, a veces concurríamos a misas hace un montón de años, que no voy a decir el nombre, pero él a veces narraba, él era irlandés, y narraba que en Irlanda del Norte, eh, cerca de la casa de él, había una calle donde de noche se veía un camioncito con soldaditos arriba. Mm. ¿Qué había ocurrido? Algunos guerrilleros habían puesto una bomba, justo había pasado un camión con soldaditos, se le hicieron estallar y habían muerto todos esos soldados en ese momento. Y la gente del barrio estuvo varios meses viendo de noche y Qué terrible. sintiendo el camioncito con estos jóvenes que pasaban por ahí susurrando, que bueno, habían fallecido en estas circunstancias, una cosa espantosa, pero Sí. evidentemente quedan impresiones, ¿no es cierto?, de la energía de las cosas en nuestro mundo cotidiano. Su casa. Profesor, ¿qué pasa a la noche? ¿Por qué hay más actividad paranormal? Es, O se percibe que hay más actividad paranormal? es una buena pregunta. Es una Ujú. pregunta que ya pertenece al ocultismo, la que acaba de hacer. Mm. Eh, Hay gente que habla de las 3:33, pero en realidad hay un horario fijo, que no lo voy a decir, que es el horario que de pronto ciertos yogis hindúes utilizan para despertarse y hacer ciertas actividades, porque tiene que ver con la posición del eje terrestre, con el Mm, giro y con ciertas cosas bueno, que ellos conocen y manejan muy bien. ok. Eh, pero más allá de eso, dentro de la mentalidad del ser humano se ha desarrollado lo que se llama el dualismo. El ser humano siempre habla del bien y del mal, del día y de la noche, de la luz y la oscuridad. Son los opuestos. Siempre están hablando de eso. Y en ese dualismo sucede que comienzan a ver como partidarios de uno, partidarios de otro. Entonces tenés el ser humano que le encanta dormir de día, y que le Ujú. dicen búhos porque de noche después se queda hasta cualquier hora, y los que son alondra porque les gusta desde el amanecer estar despiertos y a las 8 ya se quieren acostar, a las 20 horas se quieren acostar. Entonces, es decir, hasta nuestro biorritmo se puede sincronizar con una de estas dualidades. Y yo creo que eso ha conllevado a tener una visión
de la vida y de la muerte, donde la muerte es algo desconocido, algo que el hombre en los primeros momentos, según la antropología, no comprendía qué le había ocurrido a un compañero o una compañera que de pronto no se Se movía, dormía, claro. y que no reaccionaba, y que más, que de pronto empezaba a oler mal y a tener todo. Entonces, bueno, ¿qué sucede si esta persona de golpe se despierta? ¿Qué puede hacernos? ¿Qué Era la puede misma. pedirnos? Mm. ¿Será como era antes o será diferente? Y a partir de allí, ya los neandertales, hace 230.000 años, empiezan a enterrar al muerto, Claro. que era una forma de sacarse el problema de encima. ¿Por qué? Porque lo ataban, lo enterraban todo atado para que no salga y no moleste, le ponían comida, su ropa, sus cosas. No vaya a ser cosa que despierte y las vuelva a pedir a nosotros. Por ello no voy a usar lo que él usaba, porque por ahí lo viene a buscar y me lleva con él. Claro. Y yo paso del estado de él. Entonces, fíjate cómo todo eso fue generando una especie de lucha ya desde el principio de los tiempos entre dos fuerzas. Ujú. Y eso. La fuerza de la vida y la fuerza de la muerte. y- Y esta es una de las cosas que nos siguen torturando hasta que no aprendamos que la vida y la muerte son parte de un círculo necesario y que una no podría ser sin la otra, Claro. tal como funciona la naturaleza. Sí debería ser. Y también de ahí muchos mitos o dichos populares, eso de justamente no utilizar los objetos de una persona que ya no está. Por Tiene que supuesto, ver un y poco de con. Y ahí, bueno, de los zombies que hablamos en el stream pasado, bueno, incluso las creencias de los enterrarlos para que no fíjate vuelvan. las creencias de los egipcios. Sí, Llegaban a gastar tanta cantidad de energía de cosas, enterrar a la gente hasta con sus barcos, sí. para que si despertaban pudieran navegar por los cielos. Bueno, Ujú. así somos los humanos, ¿no? Sí, totalmente. Mucho conocimiento, pero tal vez un elefante tiene una mejor visión de lo que es la vida y la muerte que Porque nosotros. no tienen mito, ellos es. Es el hoy. Claro, no está la capacidad de razonamiento. Para explicar un poco las casas embrujadas, podríamos decir simplemente que hay varias teorías. Teoría energética residual: la casa absorbe de pronto una tragedia y la repite. Presencias inteligentes: hay conciencias atrapadas, incapaces de desligarse del lugar. De eso tenemos algunas experiencias. Sí. Geopatías: hay ubicaciones sobre fallas telúricas, sobre corrientes de aguas subterráneas que alteran la percepción humana. Egregores: entidades creadas por emociones colectivas repetidas. Cuidado con esto, porque hay gente que se dedica a hacer esto. Entes no humanos: aquello que no fue persona pero habita espacios. Ninguna teoría va a explicar por sí sola todos los casos. Y eso quizás también es lo inquietante. En conclusión, al terminar esta exposición, deseo que recuerden algo fundamental. Una casa embrujada no es solo un edificio antiguo, es un contenedor inestable de historias inconclusas. Algunas pueden cerrarse, como el relato de Plinio el Joven. Otras no desean resolverse o no lo permiten. Hay casas que no buscan liberar su energía, hay casas que quieren seguir habitadas y que consideran a los vivos simples intrusos momentáneos. Y para concluir, recuerdo que en una casa abandonada, en una pared estaba escrito con carbonilla, ya por el 2010-2011, una frase que decía: la casa siempre escucha, la casa siempre espera. Así que les sugiero que esta noche observen 2 veces a su alrededor antes de apagar las luces. No por paranoia, sino por prudencia, porque hay casas que respiran y no todas quieren irse a dormir. Profesor. Ujú. Está profundo y profesor nuevamente. Me está haciendo acordar a varias películas, como La Maldición, donde
la casa justamente hace este movimiento de respiración. Sí, claro, se Y infla como empieza un todo. globito. Buah, profesor. No va a decir que no le gustó. Ay, Dunkel. Bueno, acá están trayendo también otras cuestiones. El mundo es un Miren, de la pañuelo. literatura del golem, justamente. Bueno, tenemos un video en YouTube Tenemos un donde video hemos del narrado. golem. Y de hecho, bueno, ahí menciona justamente, ahí Matías le contesta con. Es cierto que hay un episodio de Los Simpsons, es más una sátira, pero para que se den una idea, desde 1914-1920, para los aficionados del cine, eh, estuvo la primera adaptación La primera realizada. película. Sí, así es, que es cine mudo, bastante por ahí tediosa para ver por eso, pero muy interesante al fin y la primera, podría decirse, considerado un movimiento muy importante en lo que es la historia del cine, que es el expresionismo alemán. ¿Mm? Pueden buscar en Sí, YouTube, el relato se llama El Golem. sí, Es uno de los primeros, de los más viejitos. sí, en nuestro canal lo pueden buscar. Sí, sí, en nuestro canal, Sí. por supuesto, para Somnio Show. Y ahí lo van a encontrar. Ujú. Y van a conocer la verdadera historia del rabino Low, El golem de Praga. Ujú. un rabino polaco que, bueno, que creó al golem, nada Sí. más ni nada menos, así que Ujú. que tienen para entretenerse. A mí me da la sensación de que la casa, como identidad, busca ser habitada. Sí. Y cuando queda vacía, tal vez se apropia de cualquier cosa que ande dando vuelta. Me parece que una buena forma de liberar una casa es transformarla en un hogar. Es maravilloso, Sí. lo que acabas de decir resume todo lo que estábamos hablando. Y de hecho, en esta propiedad en particular, la mansión del profesor Leres Grab, sucedió así. La transformamos. La casa cuando entramos, varias personas acá pueden dar fe que yo estaba tocando las paredes para sentir lo que me decía, lo que sentía la casa. Y la casa me pedía, por favor, vida. Quería Ujú. vida, quería alegría, risas, Risa. llanto, lo que fuera, vida. Ujú. Y así fue. Y gracias a eso estamos acá también. Ujú. El mundo es misterioso realmente. Sí, hogar, dulce hogar. Salvo en la película Poltergeist. Bueno, ahí lo rechazaba. Pero bueno, era por otros motivos. Es que ese lugar ya estaba Sí, ya habitado. estaba habitado, Dunkel, por supuesto, sí. Ay, Pero Dunkel. ya lo sé, profesor. El mundo es un pañuelo, Es para la y vos audiencia. sos un moco. Así, Pero es para, dejalo así, es dejalo para así. la audiencia que por ahí quiere Sí, ver una sí, película más de desubicado terror. que Estoy bombero en un recomendando buenas crematorio. películas. Estoy hablando de cine, profesor. Por favor, pero qué. En la película del Conjuro 2, por ejemplo, no sé si la viste. Sí. Hay un fantasma que no quiere permitir que vivan ahí, que dice Will, Sí. es mi casa, mi casa, mi casa. Bueno, al final se resuelve que hay un demonio que tiene atrapado al fantasma adentro de la casa y no deja que otro lo habite. Sí. Claro, hay toda una serie de cosas que obviamente, también la imaginación humana, el Ujú. miedo a lo desconocido. Pero bueno, es un poco también así, no todos los casos son iguales. Claro. No, por supuesto. Bueno, a todo esto, Sí. ahí la maga me estaba haciendo una pregunta. Sí, profesor, yo porque empezó a decir eso, pero después empezó a contar historia de vuelta y se fue por otro lado. Yo quiero saber, porque yo sé que tu mansión dice que no está embrujada, pero yo digo que sí. Bueno, Y aquí eh, coincido justamente. ¿Qué es lo que debemos hacer? ahí le están preguntando, y Ujú. bueno, y ella también nos transmite su inquietud sobre comprender la naturaleza, ¿no es cierto? Un poco de la casa embrujada, pero cómo defenderse, ¿no? De una casa embrujada. ¿Qué hacemos? Le voy a contar algunas recetas, no con mucho detalle, porque el detalle amplio va a estar en el grimorio. Bueno, está bien. Déjeme que guarde algo. Sí, voy a tener que comprar su grimorio, Va- profesor. aún- Está Por bien. lo menos yo les voy a dar una receta rápida, ¿vio? Como para hacer huevos fritos, que ustedes hablan siempre de comida. Después, si quieres saber otra, bueno, vamos después. Bueno, Primero, empezamos. Una casa embrujada no es un fantasma grande, Selene. Es un entramado de presencias, residuos, intenciones y hábitos acumulados. Puede albergar residuos psíquicos, entidades conscientes que estén ligadas al lugar, objetos anclados, esto es muy importante, que actúan como nodos, conductas humanas que reactivan el ciclo.
La casa aprende a partir de sus habitantes. Reconoce rutinas, miedos, silencios, reacciones. Por eso el error más grave es tratarla como un problema aislado. ¿Qué señales nos da una casa embrujada? ¿Cuáles son esos hechos que no debemos ignorar? Una casa embrujada raramente se manifiesta de golpe. Sus signos iniciales son sutiles. Sensación de vigilancia en espacios específicos. Cambios de humor persistentes sin causa externa. Sonidos rítmicos, no caóticos. Objetos que aparecen levemente desplazados. Sueños recurrentes vinculados a la casa, no a personas. Cuando la casa entra en los sueños, el proceso ya está muy avanzado. Lo que no debe hacerse: no desafiar a la casa. Si hay algo, déjenlo que se muestre, para saber a qué nos estamos enfrentando. No investigar compulsivamente y sin método. No mezclar rituales de distintas tradiciones, es un error trágico. No vivir en desorden crónico, porque el caos alimenta la actividad. Donde hay orden, hay luz, hay limpieza. Donde hay desorden, hay oscuridad y mugre. Todo tipo de alimaña. Se queda estancada también la energía, ¿no es cierto? Exactamente, Sí. esa es la palabra. Bien, Dunkel, está aprendiendo. Bueno, algo estoy aprendiendo, sí. No mudarse temporalmente esperando que se calme. No se va a calmar nada. La ausencia suele intensificar el fenómeno. La casa no se apaga sola, no es como la televisión. ¿Qué podemos hacer? Bueno, antes de intervenir la casa, hay que ordenar al ocupante. El ocupante es el que debe trabajar en sí mismo para ordenar un poco su vida, su accionar, el lugar, todo. Tener una rutina firme. Tiene que tener horarios estables de sueño, comida, luz. La casa se fortalece con la irregularidad humana. Cuando el ser humano impone ritmos, se va equilibrando y todo eso se va a empezar a disipar. Tener un lenguaje controlado. Evitar hablar del fenómeno de manera obsesiva, porque nombrar en exceso fija este tipo de cosas. Y mentalmente repetir diariamente una frase, por ejemplo, decir: estoy despierto, estoy presente, este lugar no me domina. Yo soy el dueño, yo acá soy el que ordena, el que pone los horarios y el que hace todo. Porque la casa, donde primero actúas en la mente. Lo primero que toma de alguna forma es la mente. Se debe hacer una lectura del espacio. Hay que recorrer la vivienda muy lentamente durante el día. Es lo que yo hago cuando voy a visitar una vivienda, que me piden que vaya a revisar la casa. Voy con mi pendulito y recorro la casa por todos lados con mi varillita. Y ahí se observa qué habitaciones instintivamente uno quiere evitar. Ya como que uno siente que acá no quiero entrar. Rincones donde el sonido se aplana, parece que desapareciera. Como si salía por algún lado. Lugares donde el aire parece estar detenido. Entonces, yo personalmente, marco esos puntos. Simplemente lo primero que hay que hacer es reconocer esos puntos. Ahora, en el orden físico, la primer defensa es la siguiente. Hay que limpiar profundamente la habitación, una por una, todas las habitaciones de la casa. Hay que limpiar todo. Estamos hablando de tirar objetos rotos, heredados, sin historia clara, muebles abandonados, todo lo que dé la impresión de estar ya inoperable, que es basura, deshacerse de eso. Ventilar a diario, incluso en invierno, eso es fundamental en cualquier hogar. El acto de limpiar no es simbólico, rompe acumulaciones energéticas pasivas.
Y una vez que está la casa ordenada, hay que hacer lo siguiente. Con los umbrales, puertas y ventanas, las tenemos que marcar simbólicamente, ya sea con agua consagrada, con sal, algunos hablan de agua bendita, algo que para nosotros simbolice la marca, otros usan vinagre, lo que sea. No es para sellar, sino para definir los límites. Hay que definir nuevamente los límites de la casa, de la vivienda. Hay que hacer una declaración verbal. En cada habitación problemática hay que decir en voz alta y firme: este espacio tiene función, uso y dueño. No está disponible. Que quede bien clarito a todo lo que escucha que eso tiene un dueño. Nunca hay que gritar. La autoridad no necesita volumen. Es algo que un docente, un profesor lo sabe. El profesor que grita ya está faltando el respeto al estudiante, porque no hace falta gritar. El grito ya es otra cosa. Identificación de los puntos de anclaje. ¿Qué son los puntos de anclaje? Espejos antiguos, armarios empotrados, escaleras, especialmente los bajo escaleras, escritorios, camas viejas, sótanos. Se llaman puntos de anclaje, puntos donde parece que el fenómeno se repite, y que de alguna forma fueron como generadores del fenómeno. Observar dónde se repite la actividad, porque ahí no se improvisa. Esos nodos deben ser tratados uno por uno, nunca todos juntos. Hay que limpiar y tratarlos uno por uno. El error clásico que uno comete es: ya rápidamente quiero limpiar todo, quiero terminar con esto, ya de una vez. Bueno, eso provoca una reacción del sistema. O sea, va a haber una consecuencia. Entonces, hay que intervenir un espacio, esperar 48 horas, ver los cambios de sueño, de ánimo, sonidos. Y hay que continuar solo si hay una reducción, no una escalada, porque la casa responde al ritmo humano. Imponer velocidad es perder el control. Cuanto más rápido voy, más posibilidad tengo de estrellarme. Si yo bajo la velocidad, domino yo. Soy yo el que maneja, y no el auto me maneja a mí o las circunstancias del camino. Objetos ligados. A veces cuando detectamos un objeto anclado, o sea, un objeto que está ligado a este fenómeno, supongamos que Cucufata. Supongamos que, bueno, que uno de los cráneos acá manifestara algún tipo de estas perturbaciones, y empezara a la gente a asustarse, ¿no? Primero, no hay que romperlo. Es un error. No hay que regalarlo. Peor todavía. Estamos tirando a otro un problema. Sí. Y no hay que quemarlo sin una preparación previa. Lo que hay que hacer es envolver el objeto en una tela natural, separarlo del uso cotidiano, y ahí se decide si retirarlo del lugar, si se hace un enterramiento ritual. A veces sucede que uno encuentra algo que era usado para saber para hacer qué rito. Bueno, lo envolvemos, hacemos una ceremonia y lo entregamos a la Madre Tierra para que ella se encargue de cambiar esa energía. Destruir no sirve, porque si no se hace con método, se libera la carga del objeto y la energía sigue por ahí, se va a meter en otro lado. Pero acá hay un dato importante. No todas las casas se pueden limpiar por completo, por razones que desconocemos. En esos casos, hay que establecer una convivencia controlada. Primero, mantener las zonas activas siempre iluminadas. Eso es fundamental, porque la luz aplaca la actividad en esos lugares. Se puede poner música suave, usar de vez en cuando el espacio. ¿Por qué? Porque la casa odia el abandono. No le gusta
el abandono. Esas películas que uno a veces ve, que esto y que el otro, o sea, no es lo normal que la casa pida el abandono. Ahí es porque pasa otra cosa. Claro. Porque hay alguien que, un ocupante previo que está ahí y quiere que te vayas, o prohibición absoluta de juegos espirituales. Esta gente que se pone a jugar a la tabla Ouija o lo que fuera en cualquier... La copita, como el streaming que hablamos de la Sí. copita, profesor. Se pone a jugar en cualquier lugar con eso y bueno, Claro, no se se metió juega con algo que eso. vos no esperabas y después arreglate. Claro, porque son energías que por ahí quedan ancladas, alguna cosa Desde ya. que no trae, sí. Desde ya. Y la casa va perdiendo fuerza cuando se normaliza sin miedo. Una casa embrujada no quiere necesariamente dañar, no tenemos que verla como nosotros, como un ser vivo con cierto tipo de intenciones. Lo que quiere es repetir, recordar, dominar. El terror es lo que sentimos nosotros, los seres vivos, cuando escuchamos su lenguaje, no es su esencia. La defensa no es expulsar, sino reordenar jerarquías. Cuando uno está en una casa que constantemente, por más que limpió, que llamó a un curandero, que llamó lo que fuera, y la cosa sigue de vez en cuando manifestándose, hay que aclararle de algún modo a la casa que primero están los seres vivos, después está el espacio, y lo residual está al final. Entonces vos como residual, estamos conviviendo, pero alfa, beta, y bueno, vos sos gamma, estás ahí abajo, portate bien, tranquila. O sea, habría que recordar que las casas no poseen a las personas permiten ser poseídas por las casas. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado, Dunkel. Sí, profesor, me hizo acordar con eso de los objetos y de cómo tratarlos a, bueno, lo que en la vida real también hacían los Warren. Tenían un espacio especial, específico, en donde tenían cada uno de sus objetos y, bueno, obviamente no permitían a nadie tocarlos ni nada por el estilo. De De hecho, hecho, bueno, están guardados. la muñeca original de Annabelle está incluso en una capilla aparte, propia, que está custodiada y todo. Es muy, muy interesante respecto a eso. Profesor, el sol también, que el sol entre en la casa limpia. Fundamental. Fundamental. Sí, la luz. Me acabas de natural dar y la pie a algo luz solar, que olvidé decir justamente, que el sol es una, digamos, una energía tan potente y tan limpiadora que es indispensable para eso. El tema es que hay lugares donde a veces No da, ¿no? no da. sí. Ujú. Entonces hay que tratar de buscar cómo. O una solución es sacar los objetos de esa habitación El sol. a solearlos, como hacían nuestros abuelos, y nosotros decíamos, ¿para qué estos viejos hacen este lío que sacan los muebles afuera un rato? Para que le dé el sol. Y oh casualidad que esos muebles después no los agarraba la polilla, Claro, mira. y otras cosas, ¿no? Eso que tenés, Sí, ¿detecta energías de todo tipo o solamente energías oscuras o luminosas? ¿Detecta...? es una buena pregunta. Esto, bueno, se llama EMF, o mejor dicho, conocido, es un medidor de ondas electromagnéticas. Y lo que se dice, obviamente, que si uno lo apunta a un microondas en funcionamiento o ese tipo de cosas, efectivamente las luces van a subir hasta el rango mayor, ¿no es cierto? Ujú, en el rojo, sí. Que bueno, se mide acá en miligauss, como dice ahí. Pero es cierto, está la teoría de que los fantasmas o los espíritus mueven campos electromagnéticos. Entonces, uno con esto podría llegar a detectar cierta actividad paranormal, sobre todo donde no están estos objetos como el microondas o cosas electromagnéticas que puedan perjudicar o alterar Claro, la la percepción. percepción de este objeto. Bueno, si uno lo tiene aquí, por ejemplo, encendido, y en este lugar empiezan a moverse cosas como hace un ratito cuando lo apuntó Tito o el profesor, bueno, efectivamente puede haber una perturbación que no sabemos de dónde proviene. Con lo cual, bueno, habría que investigar un poco más a fondo si efectivamente hay fantasmas, ¿cierto? Sí, proviene de la mermelada de Tito. Sigue con la mermelada de Tito. Y usted hace cada cosa. Espero que les haya gustado Ujú. esta charla, Sí, porque en realidad parte de este tema, o sea, este tema como que también siembra la posibilidad de otras cosas, por ejemplo, de hablar de distintos tipos de objetos sí. y cómo se transforman en los llamados objetos extraños, objetos malditos.
cuánto hay de cierto en ello, qué pueden hacer, qué Sí. no. Y por supuesto, alguna recetita que le saco al Grimorio como para darles alguna pauta de cómo, si tienen algo de esto, bueno, Ujú. cómo protegerse. Bueno, a Entonces, mí me pasa en general que sobre estos temas no hablan muchas personas con la seriedad con la que hablan ustedes, porque usted siempre habla de cosas comprobadas, digamos, no habla desde la suposición. Eso está bueno, es como bastante informativo. Yo vengo a aprender porque, bueno, yo vivo cosas como a mucha gente le debe pasar también, pero no tengo ninguna guía que me vaya diciendo, bueno, esto puede pasar por esto puede pasar por esto otro. Cuando hablábamos de las casas abandonadas, o yo por ejemplo hace 2 años me puse en pareja con un chico, vivimos cada uno en su casa, pero yo paso mucho más tiempo en su casa. Y durante los primeros meses iba muy poco a mi propia Mm. casa y la sentía diferente. Y me costaba después volver como a sentirme como si fuera mi casa. Entonces empezaba como a limpiar, a ordenar, obviamente, a dejar los perfumes, por ejemplo, poner un perfume que a mí me gustaba. Y sin saber todo esto que usted dijo, le decía a la casa, esta es mi casa, qué instinto, esta es mi qué casa, bueno. eh, yo te cuido, yo te mimo, esta es mi casa. Y la bendecía yo misma con amor. No sé, compraba cositas que me gustaban o ponía un cuadrito de algo que resonaba más conmigo como para marcar también pertenencia. Mm. Así que bueno, esos son tips capaz que yo puedo aportar de mi experiencia. Claro, sí, Son muy totalmente, sí. bienvenidos y te agradecemos estar acá. Ya a partir de hoy esta es tu casa. Gracias. Venís cuando quieras, cuando lo necesites. O sea, Esta casa, para los que no, bueno, obviamente no la conocen, es muy hermosa, tiene muy linda energía, está llena de objetos súper curiosos. eh, nosotros así que nada, del Pleistoceno somos, pero es como bueno. un templo. Sí, vos sabés que mucha gente dice eso. Parece un templo. A pesar de que Mm. se hablan temas más oscuros o embrujados, es muy luminosa esta casa. Bueno, Bueno, en estamos realidad protegidos también. estamos Sí. tratando de ayudar a ver, a que se iluminen, Mm. porque algo que la gente, volvemos al dualismo. Mm, Para la gente está el bien y el mal. Mm. Y el bien y el mal son parte de una misma y única cosa. Con la energía sucede igual. La energía no es ni buena ni mala. claro. La energía se transforma en luminosa o en tenebrosa, en densa, asfixiante, casi asesina, pero se la puede iluminar, se Ujú, puede cambiar. Entonces, el que sabe manejar el arte de poder hacer mutar la energía, lo que hace es eso. Ese ujú, secreto nada más. Es a través de ciertos rituales y cosas cambiar que esa energía que está en un lado oscuro y lúgubre y denso Ujú. pase a ser algo armónico, luminoso. ¿Eh? ujú. Con la intención, ¿no? También Sí. principalmente. Y ahí entonces la realidad toma otro contexto, porque entonces la vida y la muerte, esa dualidad también son parte de una misma cosa, De existir. y necesarias, Ujú. Mm. ambas. Entonces, Bueno, es la propia ambigüedad de la vida, de nuestra personalidad, somos personas justamente y ninguno es del todo bueno y del todo malo No, obvio, también, no obvio. va por ahí, sino que todos tenemos justamente volviendo al tema de luces y sombras. ¿M? Bueno, evidentemente todo lo que nos rodea también lo tiene y a veces como que tratamos de desconocer eso y por ahí nos asustamos cuando en realidad deberíamos tratar de justamente entender un poco Claro que para somos poder como... abrazarlo y modificarlo, ¿no es cierto? Ujú. Así que Sí, sí. una vez leí una frase que me encantó que es, a veces cuando nos ponemos a investigar sobre temas que están más relacionados con la oscuridad, a algunas personas nos da culpa porque estamos como descubriendo un conocimiento peligroso u oculto, algo que no es del conocimiento común, digamos. Y esta frase decía que Mm. el buen conocimiento del mal está bien, lo que está mal es el mal uso de ese conocimiento. Es que es tal, tal, conocimiento, solo tal sí. cual, tal cual. Por eso
la gente ve en las películas, ay, porque la bruja... Había brujas Ujú. que en realidad no hacían más que el bien. Claro, exacto. Ujú. Y lo que estaban haciendo era curando a la gente. Y las culpaban de cualquier cosa y todo, como si la sociedad las acusaba, por miedo o por querer anular el éxito de una persona, por lo que fuera. Y hoy en día pasa, de otra forma, pero pasa. Ujú. Que la envidia de pronto de alguien hace que de golpe nos critiquen o digan tal cosa, tal otro, o ensucien a una persona. Y bueno, el ser humano debería llamarse ser en camino, ¿no? Porque el día que seamos humanos, realmente que estemos humanizados, que se produzca este milagro evolutivo, deberían desaparecer un montón de barbaridades y de violencias que todos los días inundan los diarios, ¿no? Y Ujú. cambiarlo por el diario de las buenas noticias, de los milagros que Claro, acontecen cada justamente, día. ¿no? Los noticieros, aparte como que se crea algo súper colectivo de que parece que todo es malo. Bueno, yo no miro noticieros porque pasan solamente malas noticias. Somos dos. Somos tres. Y a veces cuando escucho a alguien, no sé, por ejemplo, un familiar más mayor tal vez que se sienta y está todo el día escuchando noticieros, digo, eso es es totalmente horrible, el mundo no es así realmente. Es equivalente al desorden dentro de la casa Sí, embrujada, la porque te persona- desordena Pero tu pensás pensamiento. que, no sé, hay gente que no sale a la calle pensando que salís y te van a robar o te van a matar. Pasa, pero no pasa a todo el mundo. Ujú. Totalmente. Y bueno, Sí. es así. Es cierto, y eso también oscurece a las personas. También el hecho de Claro. estar todo el tiempo Mira, absorbiendo acá eso. Roger Du me manda un mensaje Sí. para vos. Mira, el diario da más miedo que los cementerios, ¿eh? Ahí tenés una muy buena Sí, frase es cierto, sí, para no totalmente. esgrimir el tema del miedo a los cementerios. Tendría que tenerle más miedo al Ah, diario. bueno, pero yo... Excelente. Bueno, pero lo que tienen los noticieros también creo que es que te mantienen adicto, porque al pensar que todo el tiempo hay peligro, Me quiero vos- proteger. Claro, Sí. yo quiero saber más para protegerme, pero Sí. Suerte con eso. te anula No es un persona. conocimiento rico, es un conocimiento que te vacía, al revés, al Ujú, contrario, claro. justamente. Tal Te cual, deja Aquiles. preso ahí. Tal cual, Sí. Aquiles, ¿eh? Así que, no sé cómo estamos de horarios. Sí, escucho el sonido, profesor. ¿Sentiste la campana ya? Sí. Bueno, entonces es tiempo de irnos, Es así tiempo de que irnos, ¿no es cierto? tendremos que despedirnos. Ujú. Como siempre, bueno, agradecemos muchísimo que estén aquí con nosotros compartiendo todo esto, esta mezcla podríamos decir, charla esotérica a este momento más Es la que- hora tenebrosa. la hora tenebrosa. Es la hablamos hora de cosas tenebrosa. tenebrosas. Nos gusta mucho. Así que, si a ustedes también les agrada, síganos en nuestras redes. Pueden también seguirla aquí a Luciana, como hemos dicho también hace un ratito. Así que bueno, tenebrosas noches, suscríbanse, que vienen cositas lindas de terror y para leer y para jugar y etcétera, etcétera, etcétera. Tenebrosas noches. Tenebrosas noches. noches.